El ejercicio número 2 del ejercitario correspondiente a la unidad 3 nos habla de un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento que utiliza vapor de agua como fluido de trabajo. El vapor entra a la primera etapa, a la etapa de alta presión, a 8 megapascal y 480 grados centígrados, y se expande hasta 0,7 megapascal. Luego se recalienta hasta una temperatura de 440 grados antes de entrar a la segunda etapa de la turbina, donde se expande hasta la presión del condensador de 0,008 megapascal. La potencia obtenida en la planta, la potencia que la planta genera es de 100 megavatios. Nos pide determinar el rendimiento térmico del ciclo, el flujo máximo del vapor en kilogramos hora y el flujo de calor cedido por el vapor en el condensador en megavatios. Entonces los datos de entrada que tenemos son: en el estado 1 tenemos presión a 8 megapascal y temperatura a 480 grados centígrados. En la expansión, después de la alta presión, tenemos una presión a 0,7 megapascal y la temperatura de recalentamiento es de 440 grados centígrados, y la presión, la expansión, luego la turbina baja presión, es de 0,08 megapascal. Nos da una potencia de generación neta de generación de 100 megavatios, y también nos habla de un rendimiento de la turbina isentrópico del 85%. No nos habla de la bomba, por tanto consideraríamos ideal. Vemos el gráfico de recalentamiento, en el cual nosotros tenemos en el estado 1 que tenemos la salida de nuestra caldera, ¿sí? Vapor sobrecalentado, luego se expande de manera se expande en la turbina de alta presión hasta el punto 2, ¿sí? Luego a la presión 2 se recalienta hasta una temperatura que en este caso nos indica una temperatura de 440 grados centígrados. En caso de que esta temperatura no nos indique, nosotros debemos asumir que la temperatura de recalentamiento será la de 480 grados centígrados. Esto considerando un ciclo real. En teoría deberíamos tener pérdidas de calor en la tubería, por eso no se alcanza la temperatura de la caldera, ¿sí? Luego se expande nuevamente la baja presión hasta la presión 4, y esto se comprime la bomba. Esto debería ser realmente un proceso isentrópico, ¿sí? Debido a que solo nos da un rendimiento isentrópico de la turbina, no así de la bomba. Bueno, para el primer punto entonces tenemos la presión, determinamos la entalpía y la entropía a través de la aplicación del teléfono, con el teléfono celular o alguna tableta o la que cuenten. Luego tenemos para el punto 2, tenemos la presión que nos da, y consideramos la entropía en el estado 2 igual a la entropía inicial, considerando esto que no tiene irreversibilidades. Una vez calculado la entropía isentrópica en el estado 2 a través del rendimiento isentrópico de esta turbina, podemos calcular la entalpía real, ¿sí? La entalpía real, que sería el trabajo que produce la bomba de manera real de manera isentrópica. Esto podemos despejar y obtenemos el valor de la entalpía real. Para el punto 3 tenemos la presión 2, que sería la misma presión que la 3, una misma tubería, nos habla de pérdida de carga, y también la temperatura que nos da la temperatura de recalentamiento. Con esos valores podemos obtener la entalpía 3 y la entropía 3. Luego, en el punto 4 tenemos ya la presión a la salida de la etapa de baja presión, y consideramos que la entropía de entrada es igual a la de salida, considerando esto isentrópico, ¿sí? Y nuevamente podemos sacar el valor de H4, considerando el rendimiento térmico y el rendimiento de la turbina isentrópica que nos da el ejercicio. Con ese valor de entalpía calculado, ya pasamos al punto 5, y en el punto 5 tenemos que la presión del condensador, ¿verdad? Que es la misma presión, trabajan a presiones constantes igual que la caldera, y sabemos que en este punto tenemos como líquido saturado. Entonces, con la calidad igual a 0 podemos calcular los valores de entalpía y volumen específico. ¿Por qué volumen específico nos sirve? Porque podríamos calcular la entalpía 6, considerando que sería igual a la entalpía 5 más el trabajo consumido por la bomba. Como no nos da un rendimiento isentrópico, entonces lo consideramos directamente la entalpía 6 a este valor, ¿sí? Que sería el volumen específico
por la variación de presión, que es el trabajo isentrópico de la bomba. Luego tenemos la entalpía 6. Finalmente nos pide el rendimiento térmico de la planta, que sería la diferencia entre la potencia que produce la planta, el trabajo que produce las turbinas, menos el trabajo que consume la bomba, sobre qué yo tengo para producir esto, el calor de entrada. Ojo, dentro de un ciclo de recalentamiento lo que nosotros tenemos que tener es ver o identificar es que este calor de entrada se divide en dos partes. La principal más lo que está dado por recalentamiento, ¿ok? Entonces, la principal tendríamos por H1 menos H6, ¿sí? Ya esto iría sumado, el recalentamiento sería H2, H3 menos H2, ¿ok? Y para la turbina ya podemos identificar el trabajo, que serían de las dos etapas, ¿sí? H1 menos H2 más H3 menos H4. Y el de la bomba, que sería la diferencia entre la entalpía de salida y de entrada. Por eso tenemos rendimiento térmico de la planta de un 37,56%. Luego nos pide el flujo máximo, que ya nos da la potencia, y esto es igual a la masa por el trabajo generado, y cuidando las unidades de medida podemos obtener, porque nos piden kilogramos hora, que la masa, el flujo máximo es de 259,9 por 10 a la 3 kilogramos hora. Finalmente, el calor cedido, que es lo último que nos pide, tendríamos que identificar que sería la masa que atraviesa el condensador por la diferencia de entalpía entre entrada y la salida, H4 menos H5. Nuevamente debemos cuidar el tema de las unidades de medida, y con eso podemos determinar que el calor que se pierde en el condensador o cedido en el condensador sería de 172,8 megavatios.